Bueno, buenos días, buenas tardes. Como les mencionamos, esta clase va a estar siendo grabada y va a estar subida al campus. Es el último encuentro que tenemos teórico, digamos, porque vamos a tener una serie de encuentros que tienen que ver con el avance del trabajo práctico, con las devoluciones, pero en términos de aporte de teoría, para eso va a ser nuestro último encuentro. Es virtual porque, como ya sabemos, se hace en el marco de un paro docente universitario. Hoy es 3 de junio, hace 225 días que, habiendo sido sancionada la ley de financiamiento universitario, no es cumplida por el gobierno nacional, así que bueno, este paro docente es en el marco de la exigencia de ese cumplimiento, así que por eso también esta presentación de este modo. Hoy tenemos este último aspecto del análisis territorial. El otro día vieron con Santiago cuestiones que tenían que ver con vulnerabilidades y potencialidades en el territorio, que también es parte de la etapa 3 que van a tener que desarrollar en el trabajo práctico. Y hoy vamos a estar viendo la última etapa, que es la etapa 4, que es lo que nosotros decimos, vamos del problema a la propuesta. Cómo trabajamos o generamos una propuesta urbana en el marco de partir de reconocer una problemática, definir objetivos, estrategias de intervención y demás. Cuando hablamos de problema, estamos hablando específicamente, como decimos siempre, de un problema urbano también hay una intención por parte de nuestra asignatura de trabajarlo en términos urbano-ambientales, digamos, es decir, sin perder de vista nunca ese territorio en donde se insertan las cuestiones o los procesos o los actores. Ese problema, así como la ciudad en sí misma es una construcción múltiple, es una construcción diversa, es una construcción social, también la definición de ese problema va a ser una construcción social y que de alguna manera responde a una cierta explicación de la realidad en la que se basa la acción que vamos a estar desarrollando. Siempre vamos a estar reconociendo problemas que son complejos, que tienen múltiples puntos de vista, que van a tener distintas escalas, duraciones, procesos y demás, pero para que nos pongamos en claro con esta cuestión de lo que queremos decir. Si vamos a estar trabajando problemas, esos problemas siempre van a tener que ser de índole urbano-ambiental. Por ejemplo, la pobreza es claramente un problema. La inseguridad es un problema. Creo que esto ya lo venimos charlando varias veces en clase. Ahora, ¿qué vamos a estar nosotros trabajando en términos de problema urbano ambiental? Los aspectos de esa pobreza, de esa inseguridad, de lo que problema que fuera, que tienen que ver con un impacto físico, que tienen que ver con un impacto en la construcción de la ciudad. La imagen que estamos viendo ahí habla o si yo no sé de lo que se trata, claramente lo que veo es una imagen de una ciudad donde lo que se evidencia es un proceso de desigualdad. Entonces, la desigualdad urbana como problema acá aparece plasmada en esa imagen. ¿Qué es esto? Es Puerto Madero, el sector de mayor valor del suelo de la ciudad de Buenos Aires, y lo que tenemos más adelante, que es como ese tejido disgregado, es la Villa Rodrigo Bueno, y en el medio, que hay unos bloques construidos, es parte del proceso de relocalización que se da en el propio asentamiento, en la propia villa, para poder mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias que ahí residen. El espacio verde que vemos por detrás y lo que vemos por delante forma parte de todo el esquema de humedales, reserva y demás de la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, eso también tener en claro cuál es el territorio donde ese problema se está manifestando. Entonces, una alta concentración poblacional en un asentamiento y que a su vez está muy muy cerquita del epicentro de mayor valor del suelo en la ciudad de Buenos Aires, con situaciones muy disímiles de acceso a servicios, de acceso a movilidad, de acceso a equipamientos, de acceso a vivienda específicamente, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema. ¿Cómo vamos del problema a la propuesta? ¿Cómo vamos de esta instancia que tiene que ver con reconocerlo a una cuestión que tiene que ver con tratar de resolverlo, ¿no? Porque de eso se trata una propuesta, tratar de resolver ese problema de partida. Esta imagen es una imagen de Villa Palito en La Matanza, un barrio que fue urbanizado a principios de nuestro este siglo en el que vivimos. Perdón, apagué porque había dejado el WhatsApp abierto, así que hace ruido. También
disculpas si se está escuchando sonido de fondo, pero estamos muy cerquita de una ventana. Vuelvo al tema. Esta imagen a mí me gusta mucho porque está reflejando lo que fue el proceso de urbanización de ese barrio y cómo esa idea que tenían las familias se fue materializando en hechos bien concretos. En este sentido, lo traigo a colación en este punto porque, como siempre decimos, la generación de propuestas no tiene que ver solamente con una instancia técnica, sino que va a tener que ver con la participación de la población que está inserta en cada uno de esos procesos. Va a tener que ver con esos actores que nos dice Pedro Pires que intervienen en la construcción de la ciudad. Entonces, una propuesta que articula actores siempre va a ser una propuesta bastante más viable en términos de su concreción que una propuesta que esté planteada exclusivamente desde el punto de vista técnico. ¿Cómo armamos esa propuesta? ¿Qué es un proyecto? Para empezar de alguna manera a desandar esta cuestión. Anderek, que es un teórico de estos temas, digamos, como el reconocimiento específico de lo que quiere decir planificación y proyecto, está planteando la idea de proyecto como un conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan, dice, con el fin de producir bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas. Esta ligazón que tenemos entre la idea o el concepto de proyecto con la idea de un problema que tengo que solucionar es clave para poder entender qué es lo que tenemos que hacer en esta última etapa del trabajo práctico. Ahora, esto es un proyecto en términos generales. ¿Qué es un proyecto urbano específicamente? Proyecto urbano, según Solá Morales, también un arquitecto catalán que lo estamos usando durante todo el recorrido de la asignatura, lo estuvimos mencionando, decía ya lejos en el tiempo, dice que un proyecto urbano genera efectos territoriales más allá de su área de actuación, es decir, que por más que esté trabajando en un espacio reducido en términos de escala, ese efecto territorial que el proyecto genera es mucho más amplio, que tiene un carácter complejo e interdependiente de su contenido, que supera la monofuncionalidad, es decir, nosotros podemos hacer, por ejemplo, un proyecto de parque. Eso no se convierte en un proyecto urbano en sí mismo, a lo mejor el parque es una de las componentes de ese proyecto urbano, que ese proyecto urbano adquiere como una diversidad de usos, de usuarios, estoy marcando distintos objetivos que tienen que ver con cualificar, renovar, completar, reemplazar, esponjar distintos sectores urbanos en ese planteo. Hay una cuestión ahí que siempre remarcamos con la idea de proyecto, que no estamos hablando de la planificación total de la ciudad, la idea de proyecto siempre es fragmentaria, siempre es una parcialidad, un espacio específico de esa ciudad en la que estoy interviniendo, que tiene por lo general una escala intermedia, que en términos de tiempo es relativamente corto. El proyecto urbano, a diferencia de la idea de plan, se ejecuta en un plazo relativamente corto de tiempo. De alguna manera hay una componente ahí que él llama voluntarista, y que está muy ligada a la producción de la arquitectura, la idea del proyecto urbano también, porque tiene una escala más asimilable o más amigable con la de la condición en la que habitualmente los arquitectos y arquitectas trabajamos, y que de alguna manera arma contexto y arma territorio en ese sentido. Y que siempre va a tener un componente público importante. Ese componente público importante no solamente tiene que ver con una lógica de usos colectivos, de usos públicos, sino que tiene que ver con un aporte importante en términos de inversión. En general, la idea de proyecto urbano, de intervenir en un fragmento de ciudad, de mejorarla, de cualificarla, va a ir acompañado de una presencia fuerte del Estado para sustentar esas intervenciones, ¿no? Ahí las imágenes que veíamos anteriormente, vuelvo un cachito, ese es justamente el proyecto de intervención en Villa Palito. Lo que vemos en gris era el asentamiento original y la expansión que se produce. Acá tenemos dos operatorias, una de mejoramiento in situ, que es la apertura de ese tejido. Si se alcanzan a ver, hay una serie de tejido, digamos, bastante abigarrado, bastante denso y bastante desarticulado, que es lo gris, que bueno, fueron haciéndose apertura de calles y relocalización de las familias que vivían donde eran esas aperturas de calle en todo este otro sector
que era una vacancia urbana. Fíjense cómo lo verde, que es el equipamiento recreativo y deportivo, va articulando tanto los bordes que se vinculan con otros sectores de la ciudad como el sector intermedio entre el asentamiento original y el nuevo barrio que se está consolidando, ¿no? Entonces, ahí también hay criterios que uno puede ver y visualizar. Y después la estrategia de gestión, que son los distintos colores, que son distintas operatorias habitacionales que se fueron sumando en este proyecto, que tiene una escala bastante amplia para lo que son los proyectos urbanos en general y bastante compleja en términos poblacionales, y acá parte de esas respuestas habitacionales que aparecen. Entonces, nosotros decimos, en un proyecto urbano lo primero que tiene que aparecer es cuál es el problema que pretendo resolver. Es un problema de infraestructura de movilidad, es un problema de infraestructura de servicios, es un problema de equipamientos, es un problema de tejido residencial y su materialización. Parto de una noción de vulnerabilidad o cierta potencialidad del territorio, porque también el problema puede llegar a ser como algo que veo potencialmente desarrollable en un territorio no está siendo desarrollado en la actualidad, entonces mi respuesta puede pasar por ahí. Entonces, pensemos en Moreno, pensemos en las vulnerabilidades y potencialidades que pusimos en la etapa 3 o que estamos pensando en la etapa 3. ¿Cómo esa vulnerabilidad la podríamos reconvertir en clave de proyecto urbano o cómo esa potencialidad la podríamos justamente expresar en términos de una propuesta para la ciudad? Primero tengo que tener en claro de qué problema estoy partiendo, qué es lo que pretendo resolver, solucionar en ese punto, ¿no? ¿Cuál es el segundo paso? Delimitar el área, es decir, cuál es el sector urbano donde voy a estar interviniendo. No intervengo en Moreno en el partido, no intervengo en Moreno en la localidad, no intervengo en, digamos, un sector amplio de todo eso. Estamos interviniendo en un sector que seguramente no vaya más allá de 10 o 12 manzanas, a lo mejor un poquito menos incluso, pero tiene que estar claramente definido desde dónde hasta dónde para poder armar esa continuidad, para poder estar planteando qué pasa con ese fragmentito y qué tener en cuenta. Hay una continuidad con lo que sucede alrededor, por supuesto lo veo en su inserción en el contexto, ¿no? Plantea una continuidad, plantea una discontinuidad, plantea una ruptura y por eso es un problema, o hay una presencia de manzanero diferente, por ejemplo, que me permite entender ese fragmentito como algo distinto. Hay algún elemento que lo une, por ejemplo un curso de agua, por ejemplo una avenida, digo, hay alguna cosa que lo defina. Ahí un tip para tener en cuenta es justamente encontrar el punto de quiebre, ¿no? El punto de diferenciación, como cuando definíamos las áreas homogéneas. Tratar de ver cuáles son esos límites físicos contundentes que van a estar marcando el área en la que voy a estar interviniendo. Después, el paso siguiente es definir los objetivos, es decir, ¿qué quiero lograr? Tengo un problema, tengo un área delimitada, ahora tengo que estar planteando objetivos. ¿Qué quiero hacer? ¿Reconvertir? ¿Quiero reformular? ¿Quiero completar? ¿Quiero reactivar? Fíjense que todo lo que yo estoy planteando tiene que ver con verbos que son intenciones mías específicas sobre ese territorio y que remiten al problema que estoy tratando de resolver. Si mi problema es que existe un curso de agua contaminado y la gente está habitando a la vera de ese curso contaminado, mis objetivos seguramente van a tener que ver con cualificar esa situación, que va a tener que ver con a lo mejor tratar de encontrar los modos para que esa cualificación se desarrolle. Y ese encontrar los modos son las estrategias, es decir, ¿cómo pretendo lograrlo? Supongamos, ese problema que acabo de mencionar, mi objetivo es mejorar la calidad de vida de esos habitantes. Mi objetivo es generar respuestas sustentables para el uso de ese curso de agua. Mi objetivo es generar instancias de articulación, por ejemplo, urbana entre un sector y otro de ese curso de agua. ¿Cómo pretendo lograrlo? Es qué acciones voy a desarrollar para hacerlo. Voy a generar un espacio público lineal, voy a generar una relocalización de familias, voy a generar un mejoramiento in situ de esas viviendas. ¿Qué cosas voy a hacer para lograr ese objetivo que tengo? Acá volvemos al caso original de
Rodrigo Bueno y Puerto Madero, y tenemos dos estrategias claramente diferentes para mejorar este fragmento urbano que tiene ciertas particularidades, como mencionaba anteriormente. La imagen que vemos de los bloques bajos, esta gente que está ahí como disfrutando de un paseo gastronómico de espacio público, fue una primera estrategia que tuvo que ver con reconvertir, o si se quiere cualificar ese espacio de la villa en un espacio de nueva vivienda, y el uso gastronómico público de alguna manera servía como fuelle entre la gente también que iba a la reserva a visitar, o que iba a visitar los parques de Puerto Madero, y que encontraba acá o encuentra acá un espacio recreativo, pero al que también acceden los habitantes del barrio. La estrategia al lado es una estrategia claramente diferente. Es una estrategia que permite recuperar los espacios que son linderos a la Villa Rodrigo Bueno, que son espacios un poco complicados en términos de su implantación porque forman parte de los humedales en este contexto, y que desde hace unos años el gobierno de la ciudad está queriendo desarrollar un proyecto de estas características, que son torres de altísima densidad, de alto estándar, también destinados a un público de alto estándar en términos sociales, y que de alguna manera potencia una idea de crecimiento de Puerto Madero hasta ese sector. Entonces, tenemos una misma situación, la recualificación de un borde urbano, dos estrategias distintas para lograr esa cuestión. ¿Y a qué responderán esas estrategias? Responden a desde dónde me paro para mirar el problema, o cuál es el actor que estoy de alguna manera enfatizando o predominando, o de alguna manera privilegiando a la hora de resolver esa problemática, ¿no? ¿Cuál es el paso siguiente? Definir cuáles son esos elementos fundamentales, cuáles son los componentes generales de mi propuesta. Esos componentes son eso que digo, pero eso que grafico y que empiezo a plasmar en términos de toma de partida general, ¿no? Cómo me relaciono con la preexistencia, cuáles son los usos que propongo y que de alguna manera pueden ser emergentes en mi proyecto. Voy a estar planteando la presencia de nuevos equipamientos o no. Utilicen las palabritas del análisis urbano. Acuérdense de utilizar infraestructura de movilidad, equipamiento, tejido. Es decir, acá estoy proponiendo yo cómo va a ser eso, pero partamos de esos nuevos conceptos que estuvimos incorporando y que son parte también de la definición de esos elementos fundamentales. Tengo que estar pensando cómo voy a estar plasmando cuestiones que tenían que ver con la jerarquía, por ejemplo, en este contexto. Estoy armando un nuevo fragmento urbano. Bueno, ¿cómo se organiza? ¿A partir de qué elementos? ¿Voy a tener una arteria principal? ¿Voy a tener una continuidad con alguna arteria preexistente? ¿Voy a estar reemplazando tejido en un sentido y en el otro? Acá se ve claramente los dos tipos de tejido que aparecen en este sector urbano, y cómo de alguna manera se estructura a través del viario, con un viario importante, esa articulación, ¿no? Tengo que estar planteando claramente si que lo que voy a hacer va a ser una continuidad o una ruptura con lo que ya existe. Digo, esto también son elementos que son una suerte de ayuda a memoria a la hora de lo que ustedes pueden estar planteando en ese fragmento donde van a intervenir. Y la última parte es cuáles son los actores involucrados, es decir, quién lleva adelante esta gestión del proyecto. En el caso anterior, si estaríamos en clase, yo le estaría preguntando quién imaginan que son, pero claramente no podemos intercambiar, me parece que se ve, ¿no? Hay un gobierno local, que es la presencia del Estado, que está presentando un proyecto, hay una población que habita ese sector, que también es otro de los actores involucrados, y hay una serie de cuestiones que tienen que ver con alguna presencia de instituciones y asociaciones que van a estar derivando en articulaciones entre distintos actores. El proyecto urbano no siempre se desarrolla, se empieza y se termina por los actores que lo concretaron. A veces lo que plantean esos actores iniciales son las estrategias generales, pero se van a ir concretando a lo largo del tiempo bajo esa misma idea, e incluso complejizándolo y completándolo y demás, pero eso es algo que vemos y mucho. Pero vuelvo a repetir, cuanto más presencia digamos, de relación directa entre quien está involucrado en ese proyecto y quien lo gestiona, sea el gobierno local o el gobierno provincial o quien fuera,
ese proyecto va a ser más adecuado y más accesible y más, digamos, aprehensible por esa comunidad, ¿no? Resumo un poquito. ¿Cómo vamos del problema a la propuesta? ¿Qué tenemos que hacer en la etapa 4? Básicamente todo lo que está indicado en verde. Para ir del problema al proyecto urbano, yo tengo primero que definir el problema, así como cosas genéricas. Después tengo que delimitar el área, plantear los objetivos por los cuales voy a estar tratando de resolver ese problema. Después van las estrategias, es decir, cómo voy a materializar esos objetivos en el territorio, cuáles son los elementos fundamentales que conforman esa estrategia y quiénes son los actores involucrados. Esos son los 5 puntitos que deberían plantearse a la hora de ir de un problema que estoy reconociendo a la elaboración del proyecto urbano. Es decir, el proyecto urbano se compone de todas esas cosas. ¿El proyecto urbano se escribe o se dibuja? El proyecto urbano es fundamentalmente gráfico. Eso no quiere decir, digamos, delimitar un área, yo lo delimito gráficamente en un mapa, en un plano, en un sector urbano que reconozco. Los objetivos sí es algo que puedo escribir, que puedo estar diciendo. Las estrategias, y ya empieza a aparecer una cosa intermedia, porque la estrategia es algo que digo, pero es algo que también voy a estar plasmando. ¿Vieron? Cuando uno hace una toma de partida y digo, bueno, yo quiero expresar una linealidad en este lugar y un completamiento en el otro, bueno, eso también lo tengo que saber decir en términos gráficos. Los elementos fundamentales claramente van a ser elementos gráficos, es decir, nosotros pretendemos que haya una suerte de toma de partida respecto de esa propuesta, aunque sea muy esquemática, esto no es un proyecto que vayan a definir a una escala muy, digamos, muy precisa de intervención, pero sí una cosa que sea esquemática. Si yo estoy diciendo voy a estar generando un nuevo tejido residencial, por lo menos en ese dibujo tiene que quedar claro, como cuando hacíamos las manzanitas, ¿se acuerdan del tejido? Bueno, tiene que quedar claro si ese tejido es de baja densidad y compacto o si es de alta densidad y disperso. Digo, esas cosas tienen que estar claros. Si hay un espacio público, si ese espacio público va a ser fundamentalmente verde y recreativo exclusivamente, o si va a ser recreativo y deportivo, entonces la cancha la tengo que dibujar. Digo, ese tipo de esquemas que ayuden a comprender lo que quiero hacer. Y los actores involucrados, simplemente un punteo de quienes están involucrados en esa propuesta que quiero hacer. Voy rápidamente a un caso para ver si podemos dar cuenta de lo que estamos diciendo a la hora de esta etapa 4. Acá lo que vamos a ver es un proyecto que lleva adelante la gente de la Facultad de Arquitectura de la UBA sobre la Villa 31. Villa 31 en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es el problema del que están partiendo en el año 2002 cuando inician toda esta propuesta? La propuesta va en un proceso que se extiende entre el 2002 y el 2010. Pero básicamente el problema es que la villa se constituye en el área informal con mayor carga emblemática de la Ciudad de Buenos Aires. Es un barrio popular, ubicado en el área central, es decir, no periférica, de zona norte, no zona sur, digamos. Entonces, todo esto agregado tiene que ver con entender que hay un valor de suelo en ese sector, hay una centralidad de presencia bueno, que está a las vistas, ¿no? Que está clara en ese punto, que tiene una alta carga simbólica en relación a su propia historia, en relación al movimiento villero, la presencia del Paro de Mujica como defensor y amalgamador también desde sus orígenes de todo este entorno urbano, y con una ausencia significativa de condiciones urbano-habitacionales dignas. Es decir, hay ausencia de infraestructura de servicios, de movilidad, de equipamientos, y el tejido residencial tiene claramente características de cierta vulnerabilidad o de cierta precariedad. Entonces tenemos por un lado una ubicación hipercentral como si fuera una potencialidad increíble, y por otro lado una manifestación física y social de mucha vulnerabilidad, ¿no? Parten de ese problema. Entonces vamos a seguir los pasos. Punto 1, delimitación del área. Ahí en violeta vemos cuál es el barrio, la Villa 31, y se ve claramente también en el tejido, digamos, al costado de todo el esquema de autopistas, muy lindero digamos, al sector de mayor densidad también de la Ciudad de Buenos Aires, y lindero a todo el espacio también portuario y productivo de la ciudad, ¿no?
Entonces ahí plantea claramente una situación de discontinuidad en ese tejido con el tejido circundante. Hay un límite preciso porque hay una ruptura en un sentido y en el otro, o sea, el límite está muy clarito en ese punto, y no solamente en términos de límite, sino que también hay un tejido que se materializa diferente. Entonces acá está claro desde dónde hasta dónde está el barrio en el que pretendo intervenir o el equipo que trabajó acá pretende intervenir. ¿Cuáles son los objetivos que plantearon? Miren cómo los escriben. Dice, democratizar el disfrute de la urbanidad, favorecer la conectividad de la estructura urbana, respetar la historia y configuración preexistente, garantizar la accesibilidad, potenciar nuevas y viejas centralidades, provocar un cambio drástico de imagen, buscar la participación de la comunidad y producir cohesión articulando lógicas heterogéneas. Esta cuestión es clave. Los objetivos se enuncian como verbos en infinitivo: democratizar, favorecer, respetar, garantizar, potenciar, provocar, buscar y producir. Y hay cuestiones específicas que hacen referencia a cada una de esas cosas. En algún caso hacen referencia a estructura urbana, en otro caso hacen referencia a accesibilidad, en otros casos hacen referencia a morfología o imagen, en otro caso hace referencia a cuestiones más sociales, que es la participación de la comunidad, por ejemplo. Entonces, hay como una amalgama de cuestiones, pero lo que está claro es, voy a intervenir en este problema que reconozco acá, en este área que estoy delimitando acá, con estos objetivos que estoy diciendo. Paso siguiente, defino estrategias. ¿Cuáles van a ser mis estrategias? Es decir específicamente a qué nos estamos refiriendo a la hora de poder intervenir. ¿Cómo materializo ese objetivo en estrategias concretas y cómo esas estrategias van a estar dando pie luego a la definición de los elementos fundamentales? Acá hay una cuestión específica. Ellos resuelven trabajar en tres escalas: la macro, la meso y la micro, como definición general. O sea, mi estrategia general es el trabajo o el reconocimiento del trabajo en esas tres escalas. Y parten de entender esta cuestión de que la ciudad de flujo, que es referencia, que es intercambio, que es deslinde, digamos, son verbos que van a estar trabajando a lo largo del proyecto. Pero fíjense cómo esquematizan esas estrategias. Son 4 palabras nada más, pero fíjense que dibujan en negro ese territorio en el que se está insertando. Dibujan en verde algunos elementos fundamentales de ese sector urbano, ¿no? Y en amarillo el barrio específico donde van a estar interviniendo. Si yo puedo reconocer un fragmento de ciudad, que no es todo el fragmento en el que voy a estar interviniendo, porque voy a intervenir solo en el amarillo, pero vinculo, conecto ese fragmento con determinadas lógicas a la ciudad toda. Entonces ahí, ¿qué aparecen? Los viarios más importantes, aparecen los espacios verdes más importantes, aparecen los espacios productivos también más claros en ese contexto y demás. Pero le doy centralidad a lo que quiero hacer y utilizo esa imagen para contar cuál va a ser mi estrategia general de intervención. Es vincular, es articular, es de alguna manera promover ese intercambio, es decir, potenciar ese carácter protagónico, esa localización jerarquizada que tiene el barrio en el contexto de la ciudad toda también. No intervengo solo puertas adentro, estoy diciendo cómo ese barrio se relaciona con el contexto urbano en el que se está insertando también. ¿Cuáles van a ser los elementos fundamentales a partir de los cuales voy a estar trabajando? Utiliza esas palabritas que recién hacían referencia en las estrategias: el flujo como estrategias de movilidad, y fíjense cómo en la imagen anterior establece cuál es el entramado de viarios que van a definir la propuesta y los marca en este color mostaza fuertemente. La palabrita siguiente es referencia, y ahí la referencia la entiende como equipamiento, es decir, determinados equipamientos, tanto verdes, todo este esquema de parque lineal que aparece acá, como estos otros amarillos o mostazas que aparecen acá, que son equipamientos comunitarios que son como puntos de referencia para el barrio, para promover ciertas articulaciones con todo el entorno, para justamente garantizar esos objetivos que decían anteriormente. La habitación entiende que el módulo vivienda, ya sea resuelto en baja densidad como en este contexto, o en una densidad más intermedia como en esta otra tipología, tienen que hacerse presente, y también la dibuja. Fíjense cómo aparece una cuestión más
de baja densidad por detrás y cómo estos bloques que de alguna manera están planteando relocalizaciones de viviendas en el propio interior del barrio, digamos, utiliza el bloque como elemento de relocalización en ese sentido, se plasman también en la gráfica. Y el intercambio y el deslinde que tiene que ver con esos espacios de encuentro, si se quiere, que está promoviendo dentro del barrio y que claramente tiene que ver con la presencia de los espacios verdes en ese contexto, pero que de alguna manera también se relacionan con este impacto fuerte que tiene la autopista para con todo el barrio. Entonces, repito, flujo, referencia, habitación, intercambio y deslinde son parte de esa estrategia general y que están diciendo que eso que es una estrategia general lo voy a llevar adelante con estos elementos fundamentales. Estructura vial, presencia de equipamientos, específica definición de las tipologías habitacionales y de espacios de encuentro en ese marco, ¿no? ¿Cuáles son los actores involucrados? En este caso, si bien se trató de un proyecto generado desde la Facultad de Arquitectura, partieron de la base de articular y de plantear propuestas a partir de la Mesa por la Urbanización, que está compuesta por delegados, vecinos, referentes del barrio, la presencia del Estado Nacional, que es el titular de dominio del suelo donde el barrio se asienta, la presencia del gobierno de la ciudad, porque es sobre quien tiene jurisdicción sobre todo este sector, porque pertenece a la ciudad de Buenos Aires, bueno, y el propio equipo de la facultad, que está integrado fundamentalmente por arquitectos. Esa presencia va a tener, o esa articulación no dista de tener cuestiones de fuerte complejidad, pero que de alguna manera es lo que garantiza, como decimos, esa posibilidad de articular no solamente objetivos, sino miradas, que no necesariamente son comunes, pero que deberían estar como confluyendo algún tipo de consenso para generar acuerdos en ese marco, ¿no? ¿Cómo se presenta el proyecto urbano? ¿Cómo digo todo esto que tengo para decir? Miren esta lámina qué interesante que es porque permite como articular cosas que rápidamente me hacen referencia a lo que estuve diciendo. ¿Cómo se dibuja, por ejemplo, en el gris más, digamos, amorfo todo lo que es el contexto y utilizo el color solo para definir en el sector en el que estoy interviniendo? Ya eso me está hablando de un límite, sin que yo digo delimito por la presencia de la autopista, el viario de acá, la vía del ferrocarril, no. Ya el solo hecho de diferenciar gris y color me está marcando dónde está el límite en este fragmento en el que voy a estar interviniendo. Fíjense también cómo utilizan ese color. Acuérdense cómo estuvimos marcando también las áreas homogéneas, por ejemplo, en la etapa 2. Entonces, el uso del verde como espacio verde recreativo deportivo, el uso de amarillo donde aparecen otro tipo de equipamientos, el marrón donde solamente tengo la cuestión residencial o las tipologías residenciales en ese contexto. Entonces, claramente con 3 o 4 elementos puedo ver eso. Y como en las imágenes del costado, todo eso adquiere cierta volumetría para dar una idea de qué es lo que quiero plasmar, que son cosas muy genéricas, vuelvo a decir, pero que de alguna manera están dando cuenta de eso. Entonces, para poder resolver esa inconveniente o ese entuerto que es la última etapa, es en una hojita A3, yo tengo que plantear esta cuestión. ¿Cómo voy del problema a la propuesta? ¿Cuál es el problema del que estoy partiendo? ¿En qué área voy a estar trabajando? Objetivos, qué estrategias voy a llevar adelante para materializar esos objetivos, con qué elementos fundamentales voy a concretar esas estrategias y quiénes son los actores involucrados que yo entiendo deberían estar presentes a la hora de definir ese proyecto. Espero que haya quedado claro, fui medio rapidito, pero la idea es también que no se hiciera tan largo el proceso de grabación para que no se hiciera tan denso, pero ustedes pueden ir y venir para escuchar este proceso y como siempre también si hay alguien que tenga que hacer alguna consulta a través del campus, así esperamos que fuera. Una ayuda a memoria para las próximas fechas, que ya se los dejamos en grupos, dejamos en varios lugares, lo vamos ahora a poner también en el campus, pero el próximo jueves 11, o sea, en el día de mañana, que es el jueves 4, ustedes van a tener que estar entregando la etapa 2, que es sobre la que están trabajando. Y nosotros el jueves siguiente, que es el 11, vamos a hacer una jornada de evolución y comentario de las entregas. Es una clase presencial, así que por favor solicitamos que estén presentes
porque va a ser la última instancia antes de la entrega general, que va a ser el jueves 18, donde a la reentrega, en caso de ser necesario, de la etapa 1 y 2, se suman estas dos pequeñas entregas de la 3 y la 4, que bueno, como ven, es una cosa sencilla, digamos, y que lo van a poder resolver bien. En todos los casos son entregas digitales, digamos, no impresas. En el caso del jueves 18 no habría clase presencial porque dedicamos toda la jornada a que puedan seguir trabajando hasta última hora para presentar el trabajo, digamos. O sea, tienen tiempo hasta el final del día para hacerlo. En el caso del jueves 25, que es el jueves siguiente, tenemos dos actividades. Uno es el recuperatorio del parcial, es decir, aquellas personas que tienen que recuperar el parcial, se va a hacer a primera hora de la jornada, de 9 a 10 en el caso del turno mañana y de 18 a 19 en el caso del turno noche, para luego pasar a las devoluciones de las entregas que van a ser a partir de las 10 y a partir de las 19. Es decir, aquellos grupos cuyos integrantes no tengan que recuperar el parcial, directamente vienen a las 10 de la mañana en el caso de la mañana o a las 19 en el caso de la noche. Aquellos grupos que tengan que, entre sus integrantes, el recuperatorio del parcial, los esperamos un rato antes para poder iniciar a horario, digamos, esos recuperatorios. El último día, ese va a ser el último día que nos veamos físicamente, digamos, porque después el jueves 2 también va a ser una entrega virtual, es decir, que no hay clase presencial, solo para aquellos grupos que tengan que recuperar el trabajo práctico, es decir, no para todos en ese sentido. Así que bueno, este ayuda a memoria también para ver eso. Espero que se haya entendido. La verdad que esta etapa es como el nexo entre nuestra asignatura y la próxima, Urbanismo 1, porque es donde empezamos a materializar esta posibilidad de entender que desde el urbanismo podemos transformar, modificar, intervenir, esta cosa que nos gusta a los arquitectos de proyectar, ¿no? Transformaciones. Entonces, esta pequeña escala o pequeño ejercicio de aproximación, que es un ejercicio de aproximación porque lo van a estar viendo específicamente el año que viene, a nosotros siempre nos interesa mucho introducirlo al final de este trabajo práctico, si bien lo grueso del trabajo práctico es la etapa 1 y 2, pero nos interesa mucho la 3 y la 4 por ese motivo, ¿no? Para que ustedes puedan estar viendo el impacto que su accionar tiene en esto, ¿no? Empezar a ensayar esta cuestión de cómo intervenimos los arquitectos y las arquitectas en la ciudad concretamente. Así que bueno, nos estamos viendo el próximo jueves. Un saludo a todos.